El 11 de septiembre de 1904 era domingo, el primer domingo en el que por imperativo legal se prohibió trabajar en España porque entró en vigor la ley del descanso dominical. A favor la Iglesia, por supuesto, y Pablo Iglesias, el fundador del sindicato UGT, aunque bueno, evidentemente por razones bien distintas. En contra también, por supuesto, pues de los empresarios, ¿no? La Iglesia como loca porque tendría más clientela en domingo y el sindicato UGT, el único que existía por aquel entonces, feliz porque era un paso más en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Cada uno por lo suyo, pero todos contentos. Los más cabreados, en cambio, fueron los empresarios que tenían que pagar lo mismo por trabajar un día menos y encima bajaban la producción. Y tampoco les gustó la norma a algunos trabajadores que cobraban por hora, porque si el domingo no se trabajaba, tampoco se cobraba. Hasta aquel momento, en España se trabajaban 7 días a la semana, salvo mujeres y niños menores de 13 años, que tenían prohibido trabajar en domingo y fiesta de guardar. Los que trabajaban lo hacían todos los días. El currito, el asalariado, no descansaba, o al menos no tenía una ley que le asegurara el descanso. O sea, dicho de otra manera, en España, la única institución que durante siglos ha señalado los días que había que parar de trabajar era la Iglesia, que era la que marcaba la fiesta, no para que los trabajadores descansaran, sino para que pudieran acudir a misa, vigilias, procesiones, rogativas y rezos varios, en definitiva. Ocurrió, sin embargo, que se pasaron tanto poniendo fiestas religiosas que hubo que empezar a suprimir algunas, no digo yo. Si a ello se le añade que en la segunda etapa de la revolución industrial en el siglo XIX España inició un despegue y se pusieron todos manos a la obra como locos, resulta que se pasó de trabajar poco a no parar de trabajar. O sea, este país, la verdad, a veces o es Juanín o es Juanón. Vamos. Hagamos un recorrido ordenado para entender el por qué hubo que señalar un día de descanso laboral en este país. Cierto que fue uno de los primeros grandes logros sociales, pero no se pueden pasar por alto los inconvenientes que trajo, que los hubo, porque si llevas todos los días de tu vida trabajando y te dicen que tienes que descansar uno por narices, a ver qué haces. Aburrirte seguro y largarte a la taberna. Al principio del siglo XIX España era el país con más fiestas de Europa, o sea, a saber, 52 domingos, más de 17 fiestas de guardar, más otras 20 medias fiestas en las que te dejaban trabajar, pero solo después de ir a misa, ¿vale? Más las fiestas de los patrones locales, más las fiestas improvisadas que le salían a la peineta al obispo de turno para organizar una rogativa. En total eran 90 y tantos días, o sea, más de 3 meses en los que no se pegaba sello. Bien es cierto que tampoco es que hubiera mucho ocio disponible, o sea, para estar 3 meses de vacaciones sin trabajar, aunque fueran días alternos, pero bueno. Y encima, como las fiestas eran religiosas, pues estaba prohibido tener sexo. Sin redes sociales, sin cine, sin monologuistas y sin olvidar pues que casi nadie leía porque el 80% de la población pues eran analfabetas. Así que, ¿qué hacías con tanta fiesta? Lo de darse un paseíto estaba bien para un domingo, para 2, para 3 como mucho, vale. Y en este plan se llegó a 1867 cuando el presidente del gobierno, el general Narváez, le hizo un ruego al Papa, no a Pío IX, probablemente en estos términos, ¿no? Así en plan, dejen que me ponga en modo Papa. Verá usted, su santidad, que resulta que en España no trabajamos 3 días seguidos y estamos viendo algunos brotes verdes que habría que aprovechar para llegar a tener unas raíces vigorosas. El Papa aceptó eliminar un puñado de fiestas y suprimir también la obligación de ir a misa en las medias fiestas de 20 días al año. O sea, permitió que cada diócesis pudiera tener un patrón al que festejar, pero las fiestas de los patrones locales ordenó trasladarlas al domingo siguiente. O sea, nada de que cayeran ni en martes ni en jueves. Y bueno, Pío IX eliminó también 2 fiestas de guardar. Con todo y con eso, España siguió teniendo más fiesta que nadie, pero al menos, bueno, se alcanzó el estándar moderno de 300 días laborables al año que otros países habían instaurado un siglo antes. Nosotros, España siempre va más tarde que el resto de los países, pero siempre ha sido así, o sea, y sigue siendo hoy en día. Y niéganmelo, ¿vale? Y niéganmelo. Pero bueno, a todo esto resultó que casi de repente y en muy poco tiempo se pasó de tener 300 días laborables a trabajar todos los días, lo que llevó a promulgar una ley que obligara pues a descansar en domingo. Y es que después de reducir las fiestas religiosas se pasó de un extremo
a otro, sobre todo en las ciudades, porque llegó la industria, las máquinas se pusieron en marcha, el comercio empezó a moverse y se necesitaba pues mano de obra todos los días. Y el empresario pues quería producir y el asalariado no le quedaba otra que trabajar y realmente a alguno le gustaba trabajar, las cosas como son. Así que nada, hubiera misa o se celebraba el San Pito Pato, ¿vale? Ellos querían trabajar y los empresarios querían ganar dinero. La ley de 1904, que estuvo décadas discutiéndose porque nadie se atrevía a meter mano al asunto, aspiraba a dar un poco de reposo al trabajador y que pudiera acceder a alguna distracción. De paso, se dio una concesión a la iglesia, porque lo del descanso dominical tenía una connotación confesional, ¿vale? Tenía que ser en domingo para que la gente fuera a misa, que tampoco es que se pueda considerar pues una distracción como para partirse de la risa, vamos, la verdad. En algunos oficios, sin embargo, no se podía parar la producción, aunque no por ello los obreros debían trabajar los 7 días. Y la ley contemplaba que, si por necesidades de la industria un trabajador tenía que currar en domingo, su día de descanso tenía que pasar a otro de la semana. Consecuencia directa de aquella ley de descanso dominical, que fue la prohibición expresa de trabajar los domingos en los periódicos. Los jóvenes, por así decirlo, los jóvenes con más años, recordarán que hasta finales de los años 70 del siglo XX los lunes no había periódico. ¿Vale? Yo no lo recuerdo, todavía no había nacido, pero sé historia y sé lo que hablo. Los comercios también tuvieron prohibido trabajar, igualmente los funcionarios. Y es verdad, porque hay muchos comercios incluso que hoy en día no abren ni siquiera los lunes. Bueno, seguimos. Los comercios también tuvieron prohibido trabajar, igualmente también los funcionarios. Lo malo que para muchos es que también se prohibieron las corridas de toros en domingo y se montó pues tal pelotonera que hubo que derogar la norma pues meses después. Al margen de que matar toros para distracción esté igual de feo, sea domingo o miércoles, la verdad, bien es cierto que las corridas eran uno de los principales entretenimientos para el respetable a principios del siglo XX, ¿vale? Prohibirlas precisamente los domingos, el día de descanso, no parece que fuera un buen plan para mantener la paz social. Lo que más presionaron fueron los ganaderos, empresarios, toreros, periodistas que le dedicaron unas cuantas lindezas al presidente del gobierno, al conservador Antonio Maura, que fue el que puso en marcha la ley del descanso dominical, ¿no? Y bueno, Mariano de Cavia, el periodista aragonés, compuso el himno a la libertad torera con música del himno de Riego, muy cabreado por la prohibición de las corridas en domingo. Era así, no lo voy a decir a modo cantar, sino a modo poema, porque yo de cantar como que no. Así que bueno, pues decía así: cuando el arte de Montés y el Tato hasta en Francia se ve prosperar, en España un puñado de ilusos con el arte pretende acabar. Pero el chasco que van a llevarse los del Figle va a ser de Chipén. Por un cuerno que ahora nos quiten, la afición les pondrá más de 100. No alcanza la calidad poética que le puso Marta Sánchez al himno nacional, pero bueno, en aquel momento sirvió para la causa. También tenían prohibido abrir en domingo la barbería y las tabernas que solo despacharan bebidas debían igualmente permanecer cerradas. Las que también eran casas de comida podían abrir, pero en realidad abrieron todas porque a los taberneros no le ganaba nadie a pícaro. Pusieron unos bocatas, ¿no?, en el mostrador y el negocio pasó de un minuto para el siguiente de ser taberna a casa de comida. El primer domingo de descanso obligatorio puede decirse que la ley se cumplió a rajatabla en los trabajos donde se podía cumplir, o sea, es decir, comercio cerrado, fábrica cerrada, menos la minería y la siderurgia, ministerio cerrado, pero todas las tabernas abiertas y mucho aburrimiento por delante porque conviene insistir que seguían eso, sin Facebook, sin Instagram, sin Twitter, sin cine, sin fútbol, sin nada. Una vez que el currito obligado a parar en domingo se había dado un paseo con su señora después de misa. Entonces, ¿qué hacer? Pues imagínense, pues a la taberna. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a echarnos una garimpita, una cervecita, depende como ustedes quieran decirlo. Ese fue un grave problema añadido porque el españolito currante no sabía, porque nadie le había enseñado, cómo ocupar su ocio ni dónde estaba el entretenimiento. O sea, cada lugar se encontró con sus propios problemas el primer domingo que se aplicó la ley. Las ciudades se quedaron inactivas, con los cierres echados en todos los comercios y mucha gente por la calle, aunque donde trabajaron como locos fue en las casas de socorro y en los juzgados de Madrid. Al menos eso relató en su crónica el periódico El Liberal.
que estuvo en contra de la ley desde el principio y destacó que nunca se habían registrado tantas borracheras, peleas y detenciones como aquel domingo. Defendía este diario que la nueva ley convertía los domingos en el día de la borrachera, el botellón y la inmoralidad porque la clase obrera no tenía en qué invertir su tiempo libre. Así veían algunos a los trabajadores como un cacho carne con ojo. Aquel descanso era necesario física, económica e intelectualmente. Los socialistas, bueno, la defendieron, los empleados de los comercios la apoyaron y la Iglesia nunca estuvo tan de acuerdo con los trabajadores. Ni con el PSOE ni con UGT, porque encima era moralmente oportuna. Con tal de que fueran a misa en domingo, lo que fuera. Vamos, una ley que sin duda fue todo un acierto, aunque no se supiera apreciar en su momento. Pero bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más. Así que hasta luego.